Hola a todas, todes y todos. Muy bienvenidos, bienvenidas al tercer conversatorio que tenemos de desafíos para nuestro momento constituyente. Una serie de conversatorios que estamos organizando con la editorial LOM para poder conversar sobre diferentes aristas de este momento que estamos viviendo, tanto lo electoral como lo no electoral, las diferentes perspectivas y desafíos que tenemos para la nueva constitución, la necesidad de una nueva regulación de movimientos sociales, partidos políticos y otras formas colectivas que muchas veces quedan fuera también de la discusión. Así que, bueno, para este conversatorio en particular nos vamos a centrar en ese problema, digamos, en ese dilema que nos estamos enfrentando también actualmente con respecto a las candidaturas independientes, las candidaturas de partidos políticos. Y para eso vamos a comentar el texto de Luis Mesina, que es uno de los textos que está en este libro, que se llama Desafíos para nuestro momento constituyente, y el texto de Luis se llama El movimiento social necesita una nueva constitución. Para presentarlo voy a leer una pequeña reseña de su trabajo, y así también para quienes no conozcan a Luis Mesina puedan conocerlo. Lo tengo... Aquí está. Luis es secretario general de la Confederación Bancaria y del Sistema Financiero, es profesor, licenciado en Educación de la Universidad Metropolitana de Ciencias de Educación, el ex pedagógico, y Economía en la Universidad de Chile. Es magíster en Educación de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y es vocero nacional de la coordinadora No Más AFP, además que ahora también está de candidato por la lista de movimientos sociales en el Distrito 10 para la Convención Constitucional. ¿Cómo estás, Luis? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación, Sofía, muy amable. Muchas gracias a ti. Bueno, y para comentar este texto, porque justamente lo que hemos tratado de hacer es que sean otras compañeras y compañeros quienes estén pudiendo, digamos, ir haciendo los comentarios de cada una de las reflexiones de este libro. Tenemos a una compañera que yo, bueno, tengo el agrado de conocer ahora por Zoom, así que muy contenta de poder conocerla, que es Natalie Arriagada, que es vecina de Maipú, madre soltera y trabajadora social. Como dirigente social ha participado en distintos procesos de lucha, desde la Revolución Pingüina, pasando por experiencias de organización sindical, hasta la lucha por el derecho de la vivienda. Fue vocera durante más de 3 años del movimiento de pobladoras y pobladores Vivienda Digna, y junto a otras y otros dirigentes sociales levantan esta lista independiente de los movimientos sociales para el Distrito 8. ¿Cómo estás, Natalie? Bien, Sofía, muchas gracias por la invitación. Gracias también a Luis por permitir que pueda generar algún tipo de opinión y poder compartir distintas miradas y experiencias de estos ciclos de luchas populares que hemos vivido este último tiempo. Así que muchas gracias. Sí, muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Sabemos que son tiempos súper movidos, hay muchas cosas que están pasando. Estábamos comentando justamente antes de estar al aire de también lo complejo que se vuelve a hacer campaña, bueno, aparte en pandemia, o sea, hay una serie de cuestiones que también son complicadas, pero bueno, para eso estamos, para poder también ir debatiendo estos puntos y la necesidad también de que los movimientos sociales estén en el proceso constituyente que se hable con la revuelta del 18 de octubre del 2019. Así que bueno, para empezar, le vamos a dar la palabra a Natalie para que pueda comentarnos un poco el texto de Luis. Y luego vamos a ir más que nada conversando ahí, resolviendo algunas preguntitas, unas dudas, y bueno, o cualquier persona que nos esté mirando también puede mandar sus comentarios al chat del YouTube y vamos a estar también pudiendo responder o comentando las diferentes sugerencias. Así que eso, pues le dejo la palabra a Natalie y de ahí vamos ahí a hacer la parte más de conversatorio. Gracias, Sofía. Bueno, nuevamente dando las gracias por el espacio. Me parece muy importante destacar cómo el texto de Luis ejemplifica este ciclo de movilizaciones populares que hemos vivido y que sin duda el 18 de octubre viene a ser uno de sus hitos más importantes. Desde la experiencia incluso para poder sumarle otro acontecimiento a este ciclo de movilizaciones populares, que ha ido, digamos, cuajando en estos últimos años, un punto, o en realidad un momento, que es incluso cuando se da comienzo
a todo lo que el movimiento secundario ha sido, digamos, como la punta de lanza que ha ido dinamizando las luchas de nuestros pueblos. En el mochilazo del 2002 parecía muy lejana la posibilidad de que pudiera ocurrir un 2006. Cuando fuimos cientos de secundarios los que nos tomamos los colegios, nos tomamos todos los espacios, sobre todo los comunicacionales, para poder hacer demanda y reivindicar la educación para nosotros como eje fundamental de la vida de los seres humanos. Ha sido importante como nosotros hemos visto desde distintas áreas de la vida, desde lo que nos tocó el 2006, después el 2011, después los trabajos territoriales en nuestras poblaciones, donde hemos pasado desde construir bibliotecas populares hasta hoy en día comités de vivienda que son capaces de reivindicar un espacio en la ciudad para poderse transformar en sujetos de derecho y para poder dignificar la vida de los trabajadores y de las trabajadoras. Para nosotros ha sido importante, y creo que es importante también, y lo menciona Luis, que todas estas demandas parciales de estas revueltas que hemos tenido desde los diferentes territorios han ido de una u otra forma cerrándose para poder decir que estamos dejando recién atrás el proceso de la transición. Esta transición a la democracia que nos vendieron, ¿cierto?, tanto a nuestro pueblo, que sin duda no fue una alegría que nunca llegó. Este proceso constituyente da la oportunidad, y esperemos realmente que sea la oportunidad, donde podamos romper con la herencia de la dictadura. Una herencia que nos dejó un sistema de participación binominal, que sin duda excluyó a las mayorías, que también aparte segregó esta ciudad, segregó a nuestro pueblo con sus políticas públicas deficientes e ineficientes sobre todo. Entonces, para nosotros es importante que cómo hemos ido mirando en perspectiva cómo estas luchas se van construyendo en pos de impugnar el sistema económico, político, cultural, y poder también tratar de construir desde las organizaciones, desde los movimientos populares, un bloque, ¿cierto?, antineoliberal. Para nosotros es importante señalar, o en realidad desde lo que está comentando dentro del texto de Luis, que es importante de que señala la importancia del Estado o todo lo desregulado que quedó el Estado, producto del sistema político que adquirieron los partidos para poder dominar a nuestro pueblo. Hoy en día estas organizaciones, estos movimientos sociales tienen la capacidad de impugnar el sistema político, de también decir de que la riqueza, la impunidad que hoy en día vive la clase política, pero también los más ricos de este país, ya ha quedado totalmente expresado en esta pandemia que hemos vivido. Ahora nos toca construir un desafío. Y ese desafío está más que nada pensado en cómo juntamos todas esas peleas históricas que tuvo nuestro pueblo, todas estas demandas populares que se alzaron para poder decir, echemos abajo el neoliberalismo. Parte de la expresión de ese intento de propuesta desde las organizaciones sociales está el asumir la lucha electoral como un instrumento para poder instalar las demandas que parecían algunas incluso ajenas para la vida de nuestros vecinos y nuestras vecinas, pero que sin embargo, con todas estas peleas que hemos dado de manera colectiva, con toda esa acumulación de trabajo colectivo, incluso en el protagonismo de la mujer, de muchas compañeras y compañeros que venimos luchando desde hace muchos años, sobre todo de las mujeres populares. Recuerdo desde muy pequeña cuando mi mamá me llevaba a sus reuniones de las vecinas, de mujeres, las mujeres solidarias se llamaban en ese tiempo, que si estuvieran escuchando le aprovecho de mandar un saludo, donde aprendí mucho de ellas y fueron las primeras visibilizaciones de la reivindicación feminista, de la reivindicación de las mujeres de como clase,
de las mujeres trabajadoras, donde no éramos tantas millones como lo somos ahora, sino que éramos un grupo de mujeres que marchábamos incluso hacia el otro lado, marchábamos hacia Plaza Italia y no hacia abajo, hacia los héroes como se hace ahora, éramos mucho menos. Y recuerdo también cómo esa experiencia de lucha ha sido, cómo es ahora el fruto del movimiento feminista. El 2018, fruto de esa lucha de muchas mujeres que quedaron en la militancia social post-dictadura, levantando los territorios, levantando organización popular, estando en la lucha sindical en espacios súper masculinizados, súper difíciles y hostiles de trabajar, pero siempre con la intención de empujar un proceso que sin duda hasta ahora vemos que llega a ser tan importante como el movimiento feminista, ¿cierto? Y que la expresión de eso incluso, de cómo ha calado tan fuerte es la candidatura de Karina, que sin duda ha dado una sorpresa importante a los movimientos sociales de cómo el movimiento feminista ha logrado instalarse en lo más profundo, ¿cierto? Ya de casi todas las capas de nuestra sociedad. Eso me parece importante destacar. Creo que lo que está sucediendo ahora y lo que ocurrió en la revuelta popular sigue siendo el levantamiento de la impugnación al sistema político, que nuestra gente ya no cree en los partidos, no cree en los partidos del orden, digamos, en los que han cooptado, como muy bien lo menciona Luis en su texto, los que cooptaron las organizaciones, cooptaron los espacios políticos, cooptaron la institucionalidad y formaron clientes. Porque no podemos decir ahora de que bajo una mirada más política, quizás ortodoxa, podríamos pensar de que estos partidos buscan transformar el Estado, sino que en realidad se han dedicado a lo que ya sabemos que ha sido profundizar el neoliberalismo en Chile, y en realidad lo que buscan es seguir administrando el Estado, pero no transformarlo. Los movimientos sociales han sido el eje medular de este nuevo proceso constituyente que nos estamos enfrentando. Por lo tanto, escucho un eco. Ha sido para nosotros la mayor fuerza, o en realidad la mayor demostración de que nuestro pueblo busca un espacio de participación para poder hacer llegar su voz, o en realidad donde la gente realmente quiere sentir que sus intereses estén representados, ha sido esta capacidad que hemos tenido como movimientos a nivel nacional de poder encontrarnos en estas listas. El desafío que tenemos es precisamente, construcción de unidad programática, construcción de unidad en términos de alianza, pero sobre todo de organización y movilización popular. No podemos pensar en este proceso constituyente sin un pueblo que esté afuera demandando, impugnando, reivindicando, porque si no va a ser netamente el nuevo paseo de la democracia, esa democracia que vemos por televisión, ¿cierto? Donde están ahí mirándose unos con otros, negociando nuestras vidas, negociando nuestra forma de vivir, como si no existieran. Y eso es lo que nosotros queremos mostrar igual como alternativa, y también ahí desde lo que estamos construyendo con Luis en estas distintas listas, que estamos pensando en construir un país distinto, que buscamos construir un proyecto de país distinto para que las injusticias que hemos vivido desde pequeños, ¿cierto? Ya con 2 generaciones más o menos, una generación intermedia más o menos con Luis, desde estas generaciones diversas, digamos, con diversas miradas, lo que creemos y lo que queremos de este nuevo Chile que nos estamos construyendo. Yo felicito a Luis por este documento que nos invita a la reflexión, a repensar no solamente del proyecto futuro, ¿cierto?, de lo que estamos viendo desde la organización y de los movimientos sociales, sino que de entender que esto ha sido un proceso político, social, que ha sido de acumulación de compañeros y compañeras que llevamos años en los territorios, años trabajando en la organización sindical, años trabajando en la biblioteca popular, años levantando la demanda de los pobladores, de los sin techo, de los honorarios, ¿cierto?, que son demandas históricas que sin duda ahora, hoy en día, se nos hacen más presentes que nunca. Ahí estamos, yo creo que con la primera patita. Sí, muchas gracias, Natalie. Hay hartos elementos, hitos también de la lucha social que
que son muy importantes, ¿no? Me gustó mucho eso que dijiste, sobre todo de cómo el 2018 es fruto y se va forjando con todas esas movilizaciones pequeñas, que a lo mejor no se pensaba en un momento que podía estallar de esa manera un mayo feminista como lo fue el 2018, pero que sin duda todas esas experiencias van conduciendo a ese proceso social y a que hoy tengamos justamente un movimiento feminista fortalecido, ¿no? Creo que eso también es necesario siempre reivindicarlo y siempre decirlo. Y bueno, para ir justamente siguiendo en la conversa con algunas de las cosas que tú comentabas, me gustaría preguntarles a ambos cómo fue este proceso de que los movimientos sociales llegan a tomar una decisión que es súper, o ha sido súper compleja, digamos, para la democracia dentro de la política transicional, que es que un dirigente sindical, poblacional, territorial de los movimientos sociales tome un rol protagonista, digamos, en las elecciones, ¿no? O sea, de hecho, tenemos todavía, la Constitución del 80 regula en el artículo 19, número 15, que es el derecho a la asociación, al final de cuentas como un derecho a no asociarse, ¿no? Como un derecho a no ser parte de las organizaciones gremiales, justamente también regula el que si es que un dirigente sindical no puede ser candidato o candidata a la Cámara de Diputados o el Senado, o sea, una separación súper concreta, digamos, de lo social y lo político, que caló súper hondo también en nuestras propias organizaciones. O sea, yo recuerdo también en el movimiento estudiantil o en los movimientos de vivienda que participé cuando era más chica, que era impensado que un dirigente podía tirarse a una campaña electoral, ¿no? Entonces, preguntarles a ambos, partiendo ahí, vamos a partir por Luis ahora, cómo fue esa experiencia de decir, bueno, en este momento hay que dar esta disputa y la tenemos que dar de esta manera, con este programa y así también con esta forma de presentación de la lista, ¿no? Que también es una cuestión central para este momento en sus candidaturas. Así que le doy el pase a Luis. Bueno, en primer lugar, quiero decir que a Natalia la conocí hace relativamente poco tiempo. Después del estallido en Unidad Social, la escuché hablar en una asamblea general que teníamos cuando estábamos intentando hacer frente a la ofensiva de Piñera después de la revuelta. Y me llamó la atención por la fuerza de sus convicciones, cómo las transmitía. Y ahí pregunté quién era y me dijeron que era del movimiento Vivienda Digna, que representaba la lucha de los territorios, y me pareció impresionante. Bueno, después la saludé y ahí nos conocimos físicamente y después la fui escuchando un sinnúmero de oportunidades y ahí me di cuenta que estamos tan fragmentados que no nos conocemos. El modelo nos ha fragmentado no solamente en términos de dividirnos y debilitarnos de manera tal que seamos débiles, porque separados somos débiles, juntos somos fuertes y a los fuertes se les respeta solamente. Es una frase que nosotros en el tiempo de la dictadura, los bancarios, de la cual yo soy dirigente, la instalamos. Estoy hablando del 82, ustedes ni nacían todavía. Y levantamos eso como carátula de nuestras presentaciones. La unidad hace la fuerza y a los fuertes solo se les respeta. A los débiles se les pisotea, desgraciadamente. Bueno, y ahí me di cuenta que teníamos mucha fuerza, mujeres. Esto no es con el objeto de congraciarse, porque hay dos mujeres aquí en el panel y soy el único hombre, sino porque en realidad, en la medida que hemos ido derribando paradigmas culturales, por eso la lucha feminista es tan importante, porque derriba cultura instalada. Y eso hace aparecer al ser humano, que es, en este caso, la mujer, protagonismo de sus propios esfuerzos, de sus propios, yo diría, sueños. Y por lo tanto aquí nos damos cuenta que hay mujeres extraordinarias, así como hay hombres también extraordinarios. Esta lucha es una lucha de todos, y creo que lo que bien decía Natalie, un poco lo que yo intenté generar en el documento, de que esta lucha es la continuidad de muchas luchas, del 96, el 2006, los secundarios, luego la lucha de Magallanes por el tema del gas, la lucha en Aysén, la hidroeléctrica. La lucha contra la hidroeléctrica fue el primer gran salto de la lucha ambientalista hace más de 10 años atrás, y que ahí fue una de las grandes movilizaciones aquí en Santiago, que era justamente reivindicando la
la oposición a intentar generarle una cicatriz a toda la Patagonia. Quienes conocen la Patagonia y nos están escuchando saben lo bello que era. O sea, el crimen a la humanidad que se cometía al haber construido, bueno, toda esta red que pretendía más bien servir los intereses del gran capital. Pero estuvo Freirina, estuvo Calama, estuvo Tocopilla. Creo que es importante siempre recordarnos, a veces nos olvidamos. Estuvieron nuevamente los estudiantes, ya eran los universitarios en el 2011, me recuerdo cuando irrumpen en la lucha estudiantil por educación pública, gratuita y calidad, y terminan levantando la demanda de asamblea constituyente. ¿No? Los chilenos, por eso creo que es relevante que siempre estemos recordando, porque recordar significa mantener la memoria, y si no hay memoria no podemos mejorar y no podemos precisar nuestras acciones. Bueno, y después vino Noma AFP, el 2016, que rompe con mucha gente, por casi 3 años, se hizo un plebiscito, más de 1 millón de personas, autoconvocados, autogenerados, autofinanciados, lo que expresó también que la gente quiere participar, pero no en las instancias tradicionales. Eso es relevante, creo, tenerlo en cuenta. Y después viene, bueno, lo que ya decía Natalie, la irrupción del movimiento feminista en Chile. Y digo en Chile porque previo a eso en España había roto las cadenas del movimiento feminista ya hace bastantes años. Después le siguió Argentina y Chile comenzó la saga, pero en los últimos 2 años Chile estuvo a la vanguardia, yo diría a nivel planetario. Ya ha logrado capturar las portadas del Time con la performance del grupo Las Tesis. Es decir, el mundo feminista ha puesto muchos temas relevantes hoy día en el tapete, en el debate. Y vuelven los secundarios otra vez antes del estallido de la revuelta del 18 de octubre. Y también vuelven los trabajadores, porque no hay que perder de vista que lo que logró remecer la estructura del modelo capitalista en este país fue justamente la huelga del día 12 de noviembre, que dio en menos de 48 horas motivo a este acuerdo por la paz y la nueva constitución. El acuerdo por la paz y la nueva constitución, lo ha dicho Blumen, lo ha dicho Piñera, lo han dicho varios, surge justamente por el quebrajamiento que se pone a la sociedad chilena. Pero creo que hay que recordar, y en el texto que yo publiqué ahí, trato de hacer memoria un poco, porque ustedes quizás están de acuerdo conmigo, la historia desgraciadamente siempre la escriben los vencedores, la historia la escriben muchas veces los historiadores, y la historia no es patrimonio de ningún historiador, de ningún investigador. La historia es parte de todos nosotros, que somos nosotros los protagonistas, todos, hombres y mujeres. Y por lo tanto me pareció prudente señalar un hito que para mí es importante. El 13 de junio del 2019 creamos Unidad Social. Y nos pusimos de acuerdo varios sectores porque nos dábamos cuenta que el sistema nos estaba agrediendo de manera brutal. Piñera atacaba a los estudiantes de aquí en el Instituto Nacional. Yo trabajo hace 40 años aquí en el centro de Santiago. Nunca antes, ni en los peores tiempos de la dictadura, el régimen político había reprimido de manera tan sistemática y tan violenta a los estudiantes secundarios sin que nadie hiciera nada. Y todos veíamos las noticias, chicos en los techos del Nacional, vestidos de blanco, con molotov, y se da la paradoja que nunca eran sorprendidos. Entonces es extrañísimo. Bueno, había una estrategia contra el movimiento social. Yo hablo desde mi condición de sindicalista y por eso creo que es relevante situar el debate desde el mundo del trabajo. Y cuando digo desde el mundo del trabajo no me refiero solamente al trabajo formal, al trabajo remunerado, al trabajo asalariado. Hoy día han surgido miles de formas de trabajo. Siempre el sujeto porta atrás de sí esta condición de trabajar para sustentar su condición humana. El trabajo sigue siendo el motor fundamental de la sociedad capitalista. Y creo que en ese sentido cobra una importancia mayúscula que nosotros coloquemos el acento en esta condición. Y como cuando tú preguntabas, Sofía, bueno, ¿qué nos motivó en esta instancia a enfrentar este proceso? Es porque, bueno, nosotros demandábamos asamblea constituyente soberana. Y el poder nos escamoteó esa noche del 14, la madrugada del 15, nos escamoteó lo que nosotros pedíamos. ¿Y qué nos dio a cambio? Convención constitucional. Pero para efectos prácticos, este es un proceso constituyente. Todo proceso que busca cambiar la estructura jurídica a la máxima, que es la Carta Fundamental, siempre se conoce como procesos constituyentes. Porque en realidad lo que está en cuestión, querámoslo o no, lo digan ellos con toda su prolijidad jurídica, lo que está en cuestionamiento del poder constituido. Y le gusta la mano, no le gusta a la gente del poder,
le gusta a quienes establecieron quórum de 2/3, los que estamos intentando asumir esta condición como delegados. Creo que hay que cambiar, instalar nuestros conceptos. Vamos a ser delegados, porque vamos con mandato. Nosotros no vamos porque se nos ocurrió a mí de la noche a la mañana hacer, porque yo 40 años de dirigente, ¿no? Mi confederación de sindicatos lo discutió una y otra vez, me hicieron un mandato revocable, me dan este mandato y la coordinadora de la cual soy vocero también. Es decir, Natalie, no surge de la noche a la mañana porque a ella se le ocurre, hay un movimiento detrás, movimiento de territorio que han luchado por la vivienda digna, que levanta una candidatura porque vamos a disputar. Y porque además creo que hay que decirlo, este no es un proceso común y corriente. Nosotros, los que estamos postulando desde el mundo independiente, pero comprometidos con la lucha social, no somos asépticos a la política, no somos apolíticos, nosotros somos políticos. Estamos reivindicando una política pública, quizás la más importante, que son la que tiene que ver con los derechos sociales. Pero yo quiero señalar algo importantísimo. Los partidos que no han comprendido creen que esta es una elección más y te tratan y nos trataban como si estuviésemos discutiendo nosotros querer ocupar un cargo en el Congreso, que queríamos ser... No, si esto es inédito, es un cargo por 9 meses que se puede prorrogar por 3 meses más para escribir la Carta Fundamental. Y Chile, a diferencia de muchos países de América Latina, nunca, esto lo dicen todos los historiadores, nunca ha tenido la posibilidad de participar el pueblo. Depende entonces... Nunca, entonces va a depender, como decía Natalia, de que la ciudadanía esté controlando, supervisando, fiscalizando, participación. Por supuesto que no, tenemos que decirlo también claramente, con la constitución política no vamos a resolver los problemas que demanda tanto Natalia como yo en tema de pensión o tema de vivienda, pero sí vamos a abrir un camino importantísimo para diseñar un Estado distinto, un país diferente, que tendrá que acentuar aquellos aspectos que nos permitan vivir a todos. Yo lo he dicho muchas veces, nosotros vamos a respetar los derechos de las minorías, pero vamos a construir un país para la mayoría, no como ocurrió en 40 años que hemos tenido una constitución que ha privilegiado, consolidado, defendido los intereses, los privilegios de una minoría en detrimento de las grandes mayorías. Y eso creo que es lo que estamos, en el fondo, haciendo o tratando de ejercitar un ejercicio democrático, donde las mayorías impongan en buena lid. Pero esta gente se resiste y caricaturiza los movimientos sociales, caricaturiza a los independientes, haciéndonos responsables de que la fragmentación que puede terminar favoreciendo a la derecha es responsabilidad nuestra en circunstancias que ellos llevan 30 años en el poder y así incapaces de contener a esta derecha que ha hecho tanto daño. Por eso estamos en esta no es una aventura, este es un desafío muy grande que creo que tenemos que ganar nosotros. Gracias, Luis. Natalie, ¿cómo fue en el Distrito 8 también la consolidación de esta lista de movimientos sociales? Me imagino que también, como decía Luis, un proceso inédito también de poder también ir conociéndose entre los diferentes aristas, sectores de lucha. Cuéntanos cómo lo has visto desde allá también, cómo se ve. Sí, mira, yo creo que es importante destacar que los movimientos han ido madurando de distintas formas, no solo en organización territorial, sino que también en poder perspectivar la lucha en distintos espacios y salir, digamos, desde nuestra trinchera, ¿no? Desde nuestra demanda, por ejemplo, específicamente en lo que puede ser la vivienda, sino que construir una apuesta política, y ahí estoy muy de acuerdo con lo que plantea Luis acerca de cómo esto se está construyendo en un desafío importante que tenemos que ir avanzando. Creo que hemos ido contra viento y marea tratando de levantar esta candidatura independiente en este contexto donde los partidos están tan delegitimados, la militancia de repente a veces pareciera también estar delegitimada, pero nosotros que somos militantes sociales, desde los territorios, desde nuestras bases como tal, ya esto se convirtió en una necesidad histórica. Disputar estos espacios, no solo como desde lo independiente, como se trata de dibujar, de desdibujar al mismo tiempo, como lo dijo y lo mencionó Luis, de caricaturizar una figura de que no somos capaces de poder pensar en un proyecto en común o en un programa en común. Ese es el desafío sin duda. Los partidos y el sistema han hecho lo posible hasta lo imposible para poder opacar,
contener toda esta fuerza de nuestra clase, ¿no? Que viene de una otra forma tratando de imponerse desde las necesidades que vivimos cotidianamente. La derecha y la concertación han secuestrado la política de lo que ellos llaman la política para el pueblo. Por eso lo que ha pasado desde el estallido hasta ahora es súper significativo, porque ahora somos nosotros, como pueblo, que tomamos la política en nuestras manos. Y eso quedó demostrado en el plebiscito de octubre. La gente, nuestro pueblo participa y vota cuando siente, por sobre todas las cosas, siente de que algo se puede definir. Cuando son los mismos de siempre que van a las elecciones, la gente no tiene interés. No le interesa porque probablemente el discurso sigue siendo ese de si yo no trabajo, no como, así que me da lo mismo quien esté, quien vaya de candidato, ¿cierto? Es una frase que comúnmente escuchamos. Pero cuando a la gente le hace sentido, como fue el plebiscito de octubre, le hace sentido de que ahora hay una oportunidad que realmente puede cambiar sus condiciones de vida, vota y vota en masa, y eso quedó demostrado ahora en octubre con el nivel que alcanzó la votación y la participación. Entonces, por eso creo que para entender esta lista de movimientos sociales hay que comprender también cómo se construyó esta idea, que están estos partidos del viejo régimen, estos dinosaurios, disculpen la palabra, de la política, ¿cierto?, que están instalados ahí. Yo me recuerdo incluso de muy niña cuando veía a los senadores vitalicios, no podía comprender esa figura en mi cabeza. Los senadores vitalicios, ¿Cómo tanto es la ambición de poder, ¿cierto?, de los partidos de mantenerse allí, de cómo además hasta el 2005, o sea, harto tiempo. Sí, bastante tiempo, Pinochet incluso. Entonces, por lo tanto, ahí nos queda esto de que ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo nuestro pueblo dice ya basta, esto sí tiene que transformarse, acá hay una apuesta? Y sí, efectivamente no le vamos a dar la oportunidad de nuevo a los mismos de siempre. Cuando nosotros estábamos juntando los patrocinios, la gente lo que más le interesaba era de que no fuéramos militantes de los partidos actuales, de que no representáramos esa vieja política, esas viejas prácticas políticas, donde a la gente le mienten, donde a la gente le engañan, donde le dicen una cosa que no, los tiempos mejores que nunca llegaron, ¿cierto? Todo ese tipo de eslogan que nos han vendido, como nos venden los derechos también. Entonces, creo que es importante en este sentido que nosotros, los que ya hemos decidido dar el paso, ¿cierto?, podamos de manera conjunta ir construyendo un programa político que permita que nuestro pueblo pueda no solo mirarlo desde lejos y decir, oh, ese programa representa una vida más nueva para nuestra familia. No, sino que él no solamente lo vea como un sueño, sino que se pueda comprender de que eso pues, es posible, que eso se puede lograr en términos materiales y que eso va a cambiar las condiciones de vida de sus hijos, por sobre todo la de los adultos mayores, las condiciones de trabajo de las mujeres, ¿cierto? Entonces, para eso creemos que este desafío que hemos tomado, que sin duda de repente, claro, me genera algunos temores. El otro día estuve en un programa con Fernando Pausen y me preguntaba acerca de cómo, si a mí me daba miedo este proceso, si encontraba que involucrarme en el mundo como de la política era un ambiente muy hostil y que por lo tanto cambiaba mucho como mi realidad cotidiana. Y me dio así como cosa, como extraña, porque yo le dije miedo a la hostilidad, miedo a que te digan qué. Miedo a que te digan que no sé, pues que eres pobladora, que eres pobre, ¿cierto? Morena, negra, no sé. Cuando en realidad nosotros vivimos acá con las balas pasando por nuestras cabezas prácticamente día por medio, cuando la inseguridad en nuestros barrios todos los días, cuando las mujeres no pueden caminar libremente por nuestros pasajes, ¿cierto? Cuando no tenemos como quien nos cuida a nuestros hijos y nuestras hijas, cuando hoy día una vecina me decía, llevo doble turno sin parar, a honorario me pagan 35.000 pesos por 2 noches porque estoy juntando la plata para la matrícula de la universidad de mi hijo. Entonces, estamos en un momento que nuestro pueblo dice, ya no, basta, tenemos que, por último, repensar
que tenemos la posibilidad de cambiar estas caras, de construir un programa juntos, de que nosotros no somos figuras, ¿cierto?, producto de una personalización propia de una estructura política. Nosotros con Luis somos frutos de procesos colectivos, que con el tiempo fueron madurando y dan como resultado estas candidaturas. Pero no son apuestas políticas individuales solamente, representan, tienen una base social, le respondemos a nuestras bases sociales. O sea, si en algún minuto me toca responder por algo que hemos quizás, no sé, me imagino la convención, ¿cierto?, cómo se va a dar la situación ahí, yo voy a tener que darle explicación a nuestra asamblea, y nuestra asamblea no son 10 personas, no es una base política, una célula, digamos, una unidad. Son 300 personas que están esperando que tú respondas a ese mandato que te otorgaron del proceso colectivo de la cual fuiste elegido para asumir. Entonces, nuestra tarea, por lo tanto, no es delegar la representatividad, es construir este proceso de participación popular de verdad, con procesos vinculantes, donde nuestra gente participe de manera transparente, abierta. Nosotros los movimientos sociales llegamos hasta acá, tenemos la responsabilidad histórica de ganar la convención para todos nuestros pueblos. Y hoy en día estamos con la esperanza popular intacta, porque nuestra gente la tiene. Así que esperamos también de que este proceso esté a la altura de las aspiraciones de nuestro pueblo. Eso. Que Muchas gracias, Natalie. Sí, no, que de repente agarro y me voy en la moto, lo siento. No, me encantaron tus palabras. Creo que a todos y todas quienes nos están escuchando también nos emociona mucho, ¿no? Sobre todo por esta distancia que siempre se da también en los medios de comunicación tradicionales, con la vida cotidiana, ¿no? Como decir, como, ¿te asusta demasiado la política? Obvio que no, si la vida es mucho más compleja, ya esta vida cotidiana ya está siendo lo suficientemente dura, hostil y precarizada, y justamente por eso se toman estas decisiones de poder impulsar candidaturas que no vienen de los lugares tradicionales, como decía Luis antes, que no vienen de estas minorías, quienes han tenido escaños reservados siempre, en el fondo, los Alessandri, los Mate, los Angelini, que siempre tienen esos escaños reservados, sino que justamente desde los espacios donde se pueden tomar ellos decisiones. Ellos deberían tener ahora un poco de temor. Sí, o sea, ahora básico, ¿no? Va a entrar y vamos a entrar en masa para impugnar este régimen y para impugnarlos a ellos también. Así que en realidad, no nosotras ya estamos fuertes, nosotros tenemos aguante, nos hemos curtido. Entonces ahora nosotros vamos a entrar con nuestro pueblo y vamos a entrar para ganar. Así es, pues. O sea, hay que estar ahí, pues. Yo creo que hay que poner todo en esa batalla, porque efectivamente también se ha dicho un montón y bueno, a mí me pasa como comillas, experta en derecho constitucional, que no es así. Más que nada me gustó el derecho constitucional cuando entré a la U, que de repente la discusión se daba mucho en torno a, bueno, tienen que ser expertas quienes redactan esta nueva constitución, y no es así, ¿no? O sea, yo creo que también es importante siempre recalcar en estas instancias que una constitución es una carta política para una sociedad, y que por tanto tiene que haber representantes de todas las esferas y los sectores de luchas sociales. Solo así esta carta va a ser realmente representativa y no va a ser nuevamente un nuevo pacto transicional o una nueva forma de legitimación de un régimen político desde arriba. Y bueno, para seguir un poco en esa discusión, justamente en lo que ya, para entrar un poco en lo que ustedes están pensando para la nueva constitución, quería preguntarle justamente, ¿no? O sea, ha habido durante este tiempo, con la dictación de la Constitución del 80, luego con la transición, comillas, a la democracia, una necesidad de constituir movimientos sociales y populares que emergen desde afuera, ¿no? O sea, como desde abajo y desde afuera de la institucionalidad. De hecho, vemos que esos son los movimientos que han cobrado más fuerza en este periodo, justamente el movimiento estudiantil, No Más FP, Movimiento por la Vivienda, como representa Natalie, movimiento feminista, que son nuevas formas de organización que quizás no son tan, parecidas a las formas de organización que habían en el siglo XX. Entonces, me gustaría preguntarles cómo ven ustedes, si creen que es necesaria la regulación de formas colectivas de organización en la nueva Constitución,
o si creen que esta autonomía de los movimientos sociales también de lo legal es algo que tenemos que mantener en el proceso constituyente. ¿Por qué les pregunto esto? Porque efectivamente en nuestra historia de luchas sociales también hemos vivido procesos de procesamiento de las diferentes organizaciones sociales, ¿no? O sea, tenemos el ejemplo de la promoción popular, lo que pasa con el gobierno de Frei Montalva, que efectivamente se crean una serie de leyes para regular las organizaciones de pobladores y pobladores, y de esa manera poder procesarlo, pero a lo mejor, claro, también puede haber una alternativa de decir, se necesita cierta regulación dentro de los marcos constitucionales, ciertos principios que también garanticen la organización de los movimientos sociales. En fin, les pregunto cómo lo ven, si es que lo han pensado también desde sus movimientos, dando cuenta que, claro, que esta constitución inaugura, esperemos, y vamos a luchar por ello, un nuevo ciclo de la política también, ¿no? Así que, Luis, te doy el pase. Bueno, esta es una discusión que no es nueva. Esta idea muchas veces de querer institucionalizar al movimiento social con el fin de generarle cierta idea de que ciertos derechos pueden estar garantizados en el ordenamiento jurídico y de esa forma poder lograr mejor desarrollo de su propio movimiento. Bueno, yo soy absolutamente contrario a eso. Yo no creo en el regulamiento, creo que sí la Constitución debiera tener un par de frases en términos del ejercicio de los derechos y que estén referidos a, en el caso sindical, por ejemplo, a ciertos convenios internacionales, el 87, el 98, que hablan de la libertad sindical, y que señalan una frase que para mí es determinante. Las organizaciones sindicales se organizarán en función de sus estatutos, que está definido y determinado por el mandato que la propia asamblea genera para sus dirigentes. Y en función de eso se organiza. Lógicamente que la OIT señaló en estos convenios internacionales que deberá respetar el ordenamiento jurídico, porque parece razonable que un organismo internacional a lo menos genere o plantee eso. Yo digo que es absolutamente innecesario. Quien conozca un poco la historia del movimiento obrero chileno, desde Recabarren, Clotario, siendo uno marxista y otro cristiano, y muy marxista y muy cristiano, ambos reivindicaron y defendieron, yo diría, sin ningún tipo de contemplación con nadie, con ninguna institución foránea, este principio de la independencia política, que no es una frase vacía, tiene mucho contenido, tiene que ver con la capacidad de tener autonomía suficiente de aquellos sectores que pueden introducir cuestiones que son ajenas al mundo sindical, al mundo del trabajo. Autonomía plena de los empleadores, de las iglesias, de los empresarios, por supuesto. Y esto no es un tema menor porque son principios sobre los cuales se construye una organización. Y el movimiento social que hoy día ha ido adquiriendo una relevancia importante porque el movimiento que lucha por la recuperación de la vivienda digna de la ciudad, no solamente la vivienda, porque el movimiento que lucha por la vivienda tiene una visión mucho más amplia, tiene que mantener su autonomía por una razón muy esencial a mi modo de ver, porque nosotros representamos, en el caso mío, trabajadores que piensan distinto y que lo que los une a ellos es justamente la defensa del salario, la defensa del empleo, la defensa de ciertas conquistas, y que hace que nosotros nos unificamos sobre la base de intereses que nos son comunes contra quien es nuestra contraparte, en este caso el empleador, que tiene intereses que son absolutamente contrapuestos a los nuestros. Entonces estamos en disputa permanente. Institucionalizar supone además esperar que el Estado en sus diversas expresiones genere normas donde regula nuestro ámbito de acción, y creo que eso es coartar la posibilidad de un movimiento, achatarlo. Bueno, y muchos gobiernos lo hicieron después de que Recabarren, bueno, Arturo Alessandri trató de hacerlo, Ibáñez, la dictadura Ibáñez instaló un sindicalismo paralelo que fue funcional a sus intereses. Después de la traición de Clotario Blest, el propio Clotario lo contaba, también se cooptaron algunos partidos, se llegaron a acuerdos para suspender huelgas generales, etcétera, etcétera. Y lo vivimos, lo más trágico en estos 30 años. Gran parte de lo que le ha pasado al mundo del trabajo tiene que ver con la obsecuencia del sindicalismo a los gobiernos de turno. Por eso es relevante la autonomía absoluta de los gobiernos de turno, sean estos de izquierda o de derecha.
porque quienes conforman el sindicato es gente que no es de izquierda necesariamente. Y mira, en estos últimos 5 años se ha pagado un precio carísimo, porque no solamente Piñera, las instituciones del Estado vienen arremetiendo contra nuestros derechos de manera permanente, sostenida hace mucho tiempo. Han instalado normas que son absolutamente atentatorias a nuestros derechos. Este tema de los servicios mínimos, los pactos de adaptación laboral son absolutamente demenciales. Yo en mi condición de secretario general de la bancaria he sostenido y he tenido una fuerte polémica con el sector del Partido Socialista, porque hay que decirlo también, creo que los dirigentes, bueno, eso a Natalia no le tengo que pedir, ya la conozco yo, nosotros nos acostumbramos mucho a hablar con eufemismo, y eso genera problemas en esta sociedad tan pacata. Creo que eso va a ser tenemos que derribar esta parte del lenguaje tan eufemístico. Yo he sostenido la tesis de que lo que se pactó bajo el gobierno Bachelet en materia de reforma laboral es tan grave que nos ubica en términos de derechos, guardando las proporciones, casi en el año 31, cuando tuvimos la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo. Claro, ¿no? Exagerado, sí, exagerado, pero doy cuenta porque soy un dirigente que conoce un poco la historia, soy 40 años dirigente sindical, y a diferencia, y un poco que tú lo planteabas, Sofía, a mí me votan cada 2 años. Natalia decía, tengo 300, yo también tengo más o menos un sindicato que es pequeño, 300 y tantos, más los adherentes, pero además soy secretario general de la Confederación, que tiene casi 10.000 trabajadores y nos votan cada 3 años. Nosotros somos sometidos permanentemente a votaciones. Y la gente nos vota o nos echa para la casa. Bueno, y ahora vamos a ir a una votación popular por vez primera, pero creo que mantener la autonomía es un principio fundamental. Esto me lo preguntaron hace poco en un foro aquí en Ñuñoa. A mí jamás se me ha imaginado que nosotros busquemos regular a través de la norma. Lo que sí tenemos que garantizar en la Constitución política, que hay ciertos derechos que son inalienables a la persona humana. Y en ese campo los derechos fundamentales tienen que tener protección. Y a diferencia de lo que plantea el artículo 19, el número 18, por ejemplo, en el tema de la seguridad social, que cuando uno la lee está bastante bien escrita, pero tiene una trampa como la tiene en la salud, que la garantía de esos derechos se otorgará por instituciones que son públicas o privadas. Y cuando incorpora lo privado ya metió el contrabando, porque lo privado siempre busca el lucro, es por su naturaleza. Entonces, creo que ese es un desafío importantísimo, y además si quedamos electos, Natalia, bueno, quedamos electos un grupo, yo siempre digo, con el 10% que quedemos electos desde el movimiento social, es suficiente para instalar un debate a fondo. Yo nunca me he preocupado mucho de este tema de los 2/3, los 3/5. Creo que es baladí esa discusión, es baladí, porque quienes son abogados saben que la ley no es más que la expresión de un contexto determinado donde lo que prima son las relaciones de fuerza. Finalmente la ley es la consecución de un proceso de fuerzas que se relacionan, que se enfrentan, y se enfrentan a veces pacíficamente y otras veces de manera mucho más brutal. Entonces lo que yo aspiro es que seamos capaces de demostrarle a la sociedad que la única garantía de que efectivamente tengamos paz social, que es la que queremos todos, porque la paz, y aquí termino, la paz no es patrimonio de los empresarios que reclaman paz hoy día. Nosotros queremos paz. Y Natalia lo dice muy bien, donde las mujeres, nuestras compañeras no pueden transitar libremente en un pasaje, es señal concreta que no tenemos paz. Y la paz no se logra porque hay un sector minoritario de este país que concentra de manera obscena, brutal la riqueza, y las instituciones que tienen no son capaces de garantizarnos ni siquiera lo más mínimo, que es vivir en paz. Los trabajadores siempre hemos querido paz, pero este sistema no nos deja, y por lo tanto hay que cambiar también el sistema. Creo que uno de los desafíos más importantes. Eso es lo que te puedo decir, Sofía. Sí, bueno, esta es una discusión interesante, yo creo que porque va a haber sectores que lo van a querer regular, ¿no? O sea, dependiendo de lo que pase en las elecciones del 11 de abril y cómo lleguen efectivamente los movimientos sociales a la Convención Constitucional, van a haber sectores que busquen esa regulación. Bueno, Luis nos habló un montón de la regulación en el ámbito sindical. Cuéntanos, Natalie, ¿cómo lo ves tú con respecto a los comités de vivienda, ¿no? También en la lucha de la vivienda, que también históricamente ha tenido que utilizar también su autonomía para también luchar contra estas formas de regulación que establecen las mismas lógicas de los subsidios habitacionales, ¿no? Entonces,
¿Cómo ves tú quizá en esa misma línea que tendría que regularse, por ejemplo, el derecho a la vivienda y a la ciudad como un derecho colectivo, pero que a la vez, claro, no coapte esa autonomía de las organizaciones, que es tan importante? Sí, mira, esto con la pregunta que le hacías a Luis, creo que no es muy simple de poder responder. Creo que sí tenemos claro que esta democracia restringida, parcial, pequeña, nos quedó chica a todos. Es un tema que tiene muchas aristas, pero que sin duda lo más importante sigue siendo proteger el movimiento social. Porque el movimiento social no vino para constituirse como un partido político. El movimiento social va a seguir siendo autónomo, independiente, y es importante que así se mantenga. Y en alguna otra dimensión puede parir el partido, los partidos que necesite, pero también es importante tener en claro que así como puede construir una nueva fuerza, también va a desechar a los que ya no le sirvan. Y yo creo que en parte de ese proceso estamos. Entonces, por una parte, los movimientos sociales tienen que mantener viva la memoria de estos 20 años, lo que se ha construido de muchas formas de lucha y organización, e incluso de formas de poder sostener la vida misma, como las ollas comunes o las cooperativas de abastecimiento, que sin duda han sido expresión de esa solidaridad y también de todos estos procesos de lucha que hemos tenido en nuestros territorios. Nos fue muy difícil organizarse para el momento de que se empieza a dar el estallido, esta hermosa revuelta popular, ¿cierto? Para nosotros como Comité de Vivienda nos fue difícil llegar y decir vamos a levantar esto, vamos a hacer esto otro, porque la experiencia de la organización y de la Asamblea Popular ya la veníamos construyendo hace 4 años. Para nosotros no fue como llegar y decir esto solamente queremos cambiar. Nosotros ya veníamos discutiendo qué es lo que queremos cambiar de este país hace 4 años atrás, y probablemente muchas asambleas y compañeros tienen experiencias de muchos años más atrás. Entonces, la organización se configura ahí en ese momento como efectivamente como una herramienta de lucha que puede ayudar a sostener y organizar la vida misma. Para nosotros es importante de que el movimiento social, en realidad la democracia, pueda ser de manera mucho más horizontal, que mantenga un mandato revocable, ¿cierto? Como lo planteaba Luis, nosotros somos muchas veces elegidos con voto, tanto secreto o mano alzada. Nuestra asamblea así definen las decisiones que nosotros tomamos como a nivel movimiento, el feminismo en todas nuestras relaciones, y que la Constitución pueda garantizar algunos mínimos. La libertad sindical, la prohibición de la discriminación por afiliación a alguna organización, todo esto son puntos de partida del que no podemos retroceder. Y por otra, los movimientos sociales ahora tienen la tarea de asegurar una constitución sin restricciones de ningún tipo. Y para eso, los vecinos y las vecinas, que muchas veces a mí me toca compartir, digamos, en estos live, sus comentarios. Entonces siempre ellos comentan ahí de cómo ven este proceso constituyente y qué les gustaría que estuviera ahí, o en realidad qué es lo que ellos ven como motor principal para que este proceso constituyente pueda ser constituyente de verdad. Y lo que muchas veces plantea la gente es transparencia, porque nuestra gente se siente engañada, siente que la gente es en realidad que los gobiernan no son transparentes, que nos mienten, y que nosotros sabemos que no están mintiendo y nos siguen mintiendo en la cara de una forma desvergonzada. Entonces creo que necesitamos en esos términos ciertos mínimos, y esos mínimos necesitamos un sistema político que amplíe la participación popular, que reconozca la iniciativa popular de ley, que por supuesto para nosotros es fundamental en el derecho a la vivienda y la ciudad, que permita la revocación de mandato y que fomente la participación local, regional, nacional, donde efectivamente podamos construir un Estado plurinacional también. Porque si bien efectivamente, como lo menciona Luis, tenemos que ser parte y todos juntos y juntas con las minorías, pero tenemos que hacer un país para las mayorías y tenemos que construirlo con la diversidad, porque nuestro pueblo es diverso. Nuestro pueblo no es de una sola mirada, tiene distintas miradas. Yo creo que mi abuelo podría pensar hoy en día, mi abuelo militó muchos años en el Partido Comunista en algún minuto, y yo creo que no podría concebir él, por ejemplo, a los otakus de este tiempo, que estaría muy muerto
risa pensando que Piñera le echa la culpa a los otaku. Entonces, desde ese pueblo diverso, desde los otaku, desde las barras, lo importante que fueron las barras bravas para esta revuelta popular, eran prácticamente los soviets de nuestro pueblo, ¿no? Ahí, siempre en Plaza Dignidad. Y esos, que eran esos soviets, esos cabros que estaban luchando ahí en Dignidad, son los hijos de nuestras vecinas, pues. Son los que han vivido en carne propia las injusticias del sistema. Son los que no tuvieron derecho a la educación, son los que ven como su abuelo están en la miseria producto de un sistema, ¿cierto?, de pensiones que es indigno. Entonces, creo que es importante que este proceso constituyente sea lo más amplio, pero por sobre todo lo más diverso posible. Que todas las flores puedan florecer en este desierto. Porque acá eso necesitamos, que todas y todos podamos florecer para poder construir un país distinto, construir este Chile que se acabe definitivamente la transición y la herencia de la dictadura, y yo creo que por eso estamos las que encarnamos la búsqueda de nuestros detenidos desaparecidos todavía, los que todavía reclamamos verdad y justicia, pero también estamos los que quieren tener educación digna, los que no quieren que sus padres estén horas y horas en las salas de espera de la urgencia. Estamos aquí por los de las barras, ¿cierto? Como te lo mencionaba antes, están las feministas, estamos todas en este proceso. Y yo creo que eso es lo más importante y lo que en este momento recalco, que nuestro pueblo decidió estar, lo decidió, participa, está ahí, está atento. Cuando se empezó a dar el tema de los patrocinios de los independientes, cuando Arboe declara su candidatura, tuvimos toda una explosión de patrocinios porque nadie quiere volver a verlos. La gente quiere cambiar, quiere que esto se transforme. Y eso yo creo que tiene que ser con todas esas características, con esos pisos mínimos, por supuesto, y con este pueblo diverso. Que sea donde estén todos los mundos. No podemos hacer como que la inmigración o la migración no existiera. Este Chile que se está construyendo tiene que ser con la migración. Tiene que ser con nuestros compañeros y nuestras compañeras que han venido con una mochila cargada de sueños de poder encontrar en tierras lejanas un nuevo futuro. Y para eso es nuestra candidatura, es la candidatura de las organizaciones sociales, de los movimientos, es toda esta acumulación de años que tenemos trabajando en la pobla, sin ni uno, dejando a nuestros críos, ¿cachai? A nosotros nadie nos paga el salario, nos asegura el arriendo de la casa, ¿no? Pues nadie nos cuida a los niños, a las niñas no tenemos, bueno, a nosotros nos pasa aquí con la alcaldesa Katy Barriga, ¿cierto? Que tiene un aparataje que totalmente está fuera de poder tenerlo cualquier mujer común y corriente de nuestra comuna, ¿cierto? Así que, bueno, eso, nosotros esperamos que este proceso sea eso, el desierto florecido, con todos los colores y con todas las formas. Eso. Gracias, Natalie. Bueno, vamos llegando ya al cierre, pero antes de cerrar quisiera hacerles una última pregunta. Yo sé que estamos un poquito en la hora ya, pero creo que igual es interesante, sobre todo en la línea de lo que también ha pasado con los mitos de las listas de independientes. Bueno, también es un tema súper complejo el que estamos viviendo con esta crisis de los partidos políticos como organización, ¿no? Como forma organizativa, que efectivamente tiene que ver con esta crisis de una entrega de poder que también se hace luego del plebiscito del 88, como de decir, bueno, acá hay una concertación de partidos por la democracia que va a hacer cambios que efectivamente nunca se hicieron. Bueno, la alegría nunca llegó, como se dice. Pero quería preguntarles cómo ven ustedes los partidos políticos en esta nueva constitución. Yo sé que es una pregunta quizá un poco como que distinta o salida un poco de lo que tiene que ver con los movimientos sociales, pero creo que también es interesante pensar en eso, ¿no? Pensar si es que son necesarios los partidos políticos en este nuevo momento constituyente, cómo tienen que ser para que no pase lo que nos pasó con estos partidos políticos, o si derechamente estamos pensando en nuevas formas de organización que trascienden la forma partido. Yo creo que esa es una duda que de todas formas nos queda, ¿no? Cuando hablamos de este independentismo, porque sabemos que efectivamente nadie es realmente independiente, ¿no? O sea, somos independientes o quienes
no militan en partidos políticos, tiene que ver con una independencia en términos de esa forma partido, pero eso no quiere decir que no hay una política, y ustedes lo han ilustrado con creces en este conversatorio, de que hay programa, de que hay un proyecto colectivo, pero también hay otras candidaturas independientes que son como lobos con piel de oveja, o sea, supieron leer el momento político, dijeron, este es el momento de pasarnos al independentismo porque los partidos políticos están en una crisis, y bueno, sabemos que eso tampoco queremos a esas figuras dentro del proceso constituyente. Entonces, eso, preguntarles cómo ven la nueva regulación de los partidos políticos, o más que regulación propiamente tal, una lectura más política de qué es lo que se tiene que hacer con los partidos de ahora en adelante, ¿no? En este momento constituyente. Luis, te doy la palabra. Sí. Mira, Piñera dicen que tiene menos del 5% de legitimidad en la sociedad chilena y los partidos están por debajo de Piñera. Como un 2 más o menos. Claro. 2%. Y esto ha sido sostenido en las encuestas de opinión ya por más de un año. La pregunta si los partidos tienen algo que decir en este proceso, bueno, yo hoy día respondería que muy poco, toda vez que no fueron los partidos políticos los que generaron la revuelta y los que hicieron posible que la Constitución empezara a, de alguna manera, a quebrajarse. Fue el movimiento social en las calles, salvo que ellos crean, y ese es el gran problema que está en disputa, salvo que ellos crean que este proceso es única y exclusiva responsabilidad de que ellos suscribieron un acuerdo en la madrugada del 15 de noviembre. Cosa que creo que la gran mayoría ya sabe que eso no es así. Entonces, dicho eso, claro, hay que tener cuidado con los independientes porque, bueno, han aparecido Alvear, Elwin, que legítimamente todos tienen derecho a participar. Todos, creo que nadie de nosotros podríamos poner veto, el movimiento social nunca coloca vetos. Pero sí hay que decirle a la gente que a diferencia de los últimos 30 años, y nosotros lo hemos estado diciendo con mucha fuerza, hoy día la ciudadanía tiene en sus manos por casi 30 años la posibilidad de elegir. Porque siempre nos dijeron, votemos por el mal menor. Yo me recuerdo la editorial en la segunda vuelta de Lagos con Lavín, cuando todos pensaban que iba a ganar Lagos y la cosa se puso difícil. Entonces dijeron, a parar la derecha. Y la gente dijo, bueno, hay que parar a la derecha, votaron por Lagos. Hoy día no hay esa excusa. Ningún trabajador, ninguna trabajadora, ningún poblador podría decir no, es que voté para parar a la derecha. No, porque ahora hay alternativas. Hay muchas alternativas. Y están las listas que surgen justamente del movimiento social, pero no de la noche a la mañana. Hay gente que tiene y puede demostrar que viene hace años haciéndose responsable, porque la ciudadanía lo ha puesto ahí, librando batallas que son importantes en todos los campos, en el campo de la educación, de la vivienda, de las pensiones, la lucha por el agua, etcétera, etcétera. Entonces, la ciudadanía tiene hoy día la posibilidad. Y como lo decía Natalia, que yo lo recordaba, nosotros en 2017, quizás ustedes se acuerdan, 2017, hace poco, hicimos un plebiscito, participó 1.072.000 personas, el plebiscito que llevó adelante la coordinadora Noma FP. ¿Qué decía la gente joven? ¿Qué nos decía? Aquí tiene sentido votar, porque estoy votando por algo concreto, me estoy manifestando. Y veía que era un proceso transparente. Bueno, hoy día creo que los partidos, yo también lo he dicho, nosotros lo hemos dicho, no somos enemigos los partidos, pero es quizás la pregunta que tú haces es la pregunta casi intelectiva, así, una pregunta con sentido, con mucho sentido. Quizás estamos llegando a una etapa donde nosotros no somos todavía capaces de imaginarnos un mundo sin partidos. O sea, imaginarnos en el mundo capitalista, en la sociedad republicana, digámoslo así, desde la Revolución Francesa para adelante, en la famosa república, imaginarse un mundo sin partido, porque los partidos cumplían un rol, y eso también hay que reconocerlo, el rol de intermediar socialmente entre el pueblo y el Estado, las instituciones del Estado. Bueno, pero quizás han habido tantos cambios, producto del gigantesco desarrollo tecnológico y que hoy día estamos viendo, estamos desafiando el tiempo y el espacio. Entonces también es razonable pensar, a lo menos, no podemos ser así tan categóricos. Tenemos que pensar, sí, a lo mejor estamos llegando a una etapa distinta donde otras formas
absolutamente legítimas van a emanar de un pueblo que ya no tolera esta suerte de democracia representativa, que en eso sí yo estoy claro, eso ya no da para más. No vamos a delegar, esto es re importante, no estamos dispuestos a delegar en otros. Nosotros vamos a representar a nuestra gente, representarnos. En el tema de la seguridad social, nosotros venimos hace muchos años. En el tema de la vivienda, ¿por qué tendría Nathalie que delegar en otros la representación? Y que no se vengan a apropiar los partidos políticos que han sido frescos durante mucho tiempo, no vengan a tomar nuestras demandas para vestirse con ella y tratar de engañar a nuestro pueblo. Termino. Este gobierno que cuenta con el 6%, se ha permitido llevar adelante iniciativas legislativas que atentan contra nuestros intereses y derechos. ¿Cómo es posible si la oposición tiene mayoría? Primero que respondan a esa pregunta, ¿por qué permiten que Piñera, por ejemplo, hoy día esté fraguando una reforma de pensiones con Letelier del Partido Socialista, Juan Pablo Letelier y Carolina Goich de la Democracia Cristiana, una reforma que deje intactas a las AFP? No les toca un solo peso, en circunstancias que Chile, desde Arica a Magallanes, ha dicho no más AFP, queremos un sistema público de pensiones. Ahora, nosotros tenemos una propuesta, pero no tenemos el dogma de fe. Nosotros decimos, esta es una propuesta buena, pero discutámosla, debatámoslas. Es el ejercicio democrático. Lo mismo Nathalie tiene una propuesta concreta y muchos movimientos de pobladores tienen propuestas. Hay que discutirlas, pues. Y siempre estamos abiertos a la observación, al mejoramiento, pero a lo que no estamos dispuestos a retroceder en términos de que esos derechos deben quedar plasmados. Entonces, los partidos, ¿por qué tendrían que decirnos a nosotros que la dispersión la provocamos nosotros? Hay un tema central. Si los partidos sostuvieron la tesis de que dos listas de oposición enfrentando a la derecha no generaba problemas, entonces que los partidos hagan un gesto estoico. ¿Ah? Estoy usando esta palabra, no sé si es la más precisa. ¿Ah? Un gesto digno mejor, porque no tiene nada de estoicismo. Y que no presenten candidatura, que se bajen completamente. Y que dejen que la ciudadanía se exprese. Porque si el pueblo chileno vota por dos listas alternativas a la derecha, no habría problema, pues. Le ganaríamos a la derecha. ¿Y por qué digo que le ganaríamos a la derecha? Porque creo que déjennos, de una vez por todas, que nosotros, los movimientos sociales, enfrentemos a la derecha. Porque ellos en 30 años han sido incapaces de enfrentar a la derecha porque le han tenido temor. Y otro sector, derechamente, gobierna con la derecha porque le gusta la derecha. Entonces, nosotros, los movimientos sociales, y esto no tiene absolutamente ningún dejo de arrogancia, es porque el movimiento social es el que está librando la batalla. Si han sido incapaces de lograr que una ley de indulto general para liberar a los muchachos que están injustamente detenidos sea posible, entonces quiere decir que no están cumpliendo su rol. Y insisto que no es una postura antipartido, pero la pregunta tuya es pertinente. Es desafiante además porque tenemos que imaginarnos un mundo donde a lo mejor vamos a superar después de este proceso constituyente. Mira, Chile tiene varias características. Primer proceso constituyente que va a ser paritario. Primer estallido social que fue tan intenso, tan violento. La violencia hay que discutirla, es una expresión de la desigualdad. Y llevamos ya un año. Y el modelito que se había vendido con tanto éxito para afuera se les derrumbó. Entonces creo que podemos quizás hacer cambios importantes. O sea, están sucediendo esos cambios, sí, yo creo, ¿no? Claro, o sea, claro. O sea, creo que de repente es difícil tomar esa conciencia histórica muchas veces, pero las tecnologías también ya nos han llevado a pensar en democracias digitales incluso. Y también lo pregunto y hago esta pregunta porque creo que de alguna manera los sujetos colectivos en la nueva Constitución van a ser temas relevantes, ¿no? O sea, creo que pensar en cómo nos vamos a asociar para hacer política de ahora en adelante es una pregunta fundamental, tanto como les decía anteriormente, como pensar en la autonomía de los movimientos sociales, como si es que los partidos siguen o van a tener un rol o hay que repensar los partidos. ¿Cómo lo ves tú, Nathalie? ¿Cómo ves también, o sea, porque me imagino que claro, que también fue una discusión en el distrito, porque a muchos dirigentes sociales de todas formas igual decidieron ir en listas de partidos, eso también sucedió, digamos.
Entonces, pero más allá de la contingencia quizá, ¿cómo ves tú la necesidad o no de una democracia con partidos políticos? Que es como la discusión que yo creo que nos va a tomar un tiempo también resolver. Sí, sin duda, yo creo que, Sofía, para responder esta pregunta, hay que preguntarse, en primera instancia, ¿qué es un partido? Para mí, al menos, un partido político es una organización que expresa los intereses de la población. Entonces, como primera reflexión, me parece importante decir que estos partidos, los actuales, los del régimen, los que nos gobiernan, yo creo que no merecen ser llamados partidos. Han renunciado a la posibilidad de expresar los intereses populares para representar las órdenes de los poderosos y sus propios intereses. Son administradores, gerentes del negocio de un puñado de familias que se robaron todo, que nos robaron el agua, que nos robaron los recursos naturales, las pensiones, nuestros derechos sociales, y todo lo convirtieron en un negocio para unos pocos. Así que estamos claros, por lo menos, de que esos no son los partidos que queremos, ¿ya? Y ahora, bueno, pensando en el futuro, es esperable, tal como ocurre en todo el mundo, que los partidos en la nueva Constitución, por supuesto, van a seguir existiendo. No me imagino que ahora en este nuevo proceso vayan a desaparecer de un día para otro y que vayan en realidad a repensar su lugar solo porque nosotros lo decimos, no. O sea, ellos se quieren mantener ahí porque tienen intereses creados ahí, viven de eso, mantienen a generaciones y generaciones de sus familias por eso, y por supuesto no va a ser fácil poder, sin duda, sacar de escena o de una u otra forma dejar de lado a estos partidos que por años nos llevan gobernando. Sin duda que eso no va a ocurrir de manera fácil. Y en ese nivel tenemos la tarea de cerrar la puerta a la corrupción, a la cooptación del clientelismo. Tenemos que asegurar un sistema político que sea transparente, como lo mencioné anteriormente. Me parece importante relevar siempre en cada espacio donde me toca hablar del tema de la transparencia, con controles, donde los partidos que tengan tejado de vidrio y paredes de vidrio se vayan. Así. Sobre esa base, evitar que los partidos bajo la nueva Constitución no deben terminar igualito a los partidos concertados que ahora estamos desechando. Sigue siendo tarea de las organizaciones populares a nivel constitucional la transparencia y la rendición de cuentas como ejes fundamentales. Y en el plano social, creo que es importante de que pase lo que pasa en este proceso, no hay que irse para la casa, digamos. Hay que entender que esto depende 100% de nosotras y nosotros. Y ahora en esta nueva democracia, mantenerlo amarrado a los intereses de la mayoría de estos partidos me parece lo fundamental. Por eso es necesario mantener la organización social y por sobre todo la movilización popular. Más allá de las opciones que hayan tomado distintos movimientos o organizaciones sociales, por lo menos nuestra perspectiva es esta, que creemos también, al igual que Luis, que no se trata de decir somos antipartidos en realidad, sino que somos anti estos partidos. Específicamente, estos partidos que nos gobiernan no los queremos, no le queremos decir que deberían llamarse partidos porque netamente administran los intereses de los poderosos. Así que eso como finalización, digamos, ya de esta visión, digamos, que hemos ido construyendo de manera colectiva para poder aportar a este nuevo proceso. Bueno, agradecerles a ambos esta conversación. Creo que da muchas luces también de lo que se viene, de esta discusión que muchas veces también, lamentablemente, como son tantas las candidaturas, que no me parece que esté mal, pero muchas veces se invisibiliza lo programático, ¿no? O sea, estamos en una disputa constante por aparecer, por ser vistos, ser vistas, y creo que tener estos espacios para poder debatir un poquito más en profundidad se agradecen para quienes nos están escuchando, para los electores, para también poder pensar en un proceso constituyente, como decían los dos, realmente democrático, realmente horizontal, realmente transparente, como decía Natalie. Desde LOM Ediciones les agradecemos profundamente también a quienes nos han estado escuchando, mirando por la página de YouTube. Hay varios comentarios para ambos, para que los puedan ver.
Hay un comentario de María Eugenia Gallego, saludos para todos. Rosario Ramírez dice saludos a los panelistas. Saludos don Luis Mesina, gracias por su constancia en la lucha. José Cabello dice, aunque llego tarde, felicito la reunión, saludos de la reina. Rosario Ramírez dice, no confiamos en los partidos políticos que se vendieron el acuerdo por la paz y que la ciudadanía tiene puesta la esperanza en organizaciones sociales independientes. Así que hay harto apoyo, creo que eso, pese a que no están, digamos, los medios de comunicación masivos muy dispuestos al favor también de los y las independientes. Decíamos el otro día con algunas compañeras que pareciera que hay como un matinal de la UDI en el 13 en este momento, y así en el resto de los canales es como bastante como llamativo la ausencia de crítica y la ausencia de voces diversas, ¿no? Entonces, bueno, dejarlos muy, muy invitados a seguir estos conversatorios que vamos a tener todos los lunes a las 19 horas, a también buscar el libro Desafíos para nuestro momento constituyente, justamente donde Luis escribe este artículo. La próxima semana vamos a estar comentando el artículo de Matías Marín. Así que, bueno, espero que nos encontremos en alguna otra oportunidad. También, obviamente, muy dispuesta desde el OM a apoyar todo lo que sea necesario, y también yo como, no sé, escritora, editora, feminista o lo que se pueda apoyar, siempre aquí muy dispuesta a apoyar también todas las luchas para este momento constituyente tan importante, tanto en el campo de lo jurídico como en el campo de la recomposición política y social de nuestra clase. Así que muchas gracias. Y gracias. Estamos conversando, po. Muchas gracias, Sofía. Un abrazo. Por la invitación, Sofía. Muchas gracias por darme la oportunidad de poder comentar este texto de Luis. Así que, de verdad, gracias, compañero, gracias, Sofía, gracias, compañera, por darnos la oportunidad de expresar y amplificar la voz del mundo de las y los pobladores. Así que se agradece. Un abrazo fraterno para ti, Natalie. Y mucha suerte, mucho ánimo. Ya saben, Natalie Arriagada es candidata en el Distrito 8 por la lista de Movimientos Sociales, y Luis Mesina es candidato en el Distrito 10 por la lista también de Movimientos Sociales, independientes ambos. Así que ahí para que puedan revisar también sus propuestas en las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, y que estemos todos atentos a lo que se viene, porque sabemos que las elecciones son solamente un pasito de toda la lucha que se viene por delante. Así que eso, nos vemos el próximo lunes. Chao.